Muy bien. Hoy jueves 22 de abril, grupo de las 9 de la mañana, iniciamos con la unidad 3, que se llama Diseño Experimentos de un Factor. Vamos a ver qué es eso. Les comparto, pero primero vamos a darle entrada a los que están afuera. Ya está, José Alfredo, Valentín, Damaris. Ahorita se están acomodando. Ok, les comparto para que vean de qué se trata este tema en esta presentación de PowerPoint. Y en esa misma presentación que les voy a mandar ahí en la carpeta de, ¿cómo se llama? De materiales de clase. ¿Están viendo esta presentación de PowerPoint? Estadística inferencial 2, diseño experimentos de un factor. Sí, se mira. Ok. ¿El audio lo tienen, se oye fuerte o le subo más? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, porque ahorita tengo activada la bocina, pero yo no tengo bocina, sino cuando ustedes contestan se oye fuerte. Bueno, diseño experimentos de un factor, unidad 3. Tema 3, diseño experimentos de un factor. Unidad 3 o tema 3 es lo mismo. Vamos a manejar los subíndices, 5 subíndices, el manejo de familias de diseños para comparar tratamientos, el modelo de efectos fijos, diseño completamente aleatorio, y la trascendental de manejar aquí es el ANOVA, comparaciones o pruebas de rangos múltiples y verificación de los supuestos del modelo. En esto va a consistir diseño experimentos. Les voy a pedir que lean mucho de los documentos que les voy a mandar, que vean y analicen el video 1, 2, 3 veces, los videos que les... Ahorita empezamos con la definición y aquí empiezo a pedirles. Este segundo video, el que está en azul claro, son 13 minutos, el de arriba son casi 50, no voy a cubrir la hora con ellos. Entonces les voy a pedir que ustedes los completen de ver. Bueno, empezamos. ¿Qué es un experimento? En el sentido literal, un experimento es una prueba, ¿sí? Es una investigación, es un a ver qué pasa si le pongo... Alguien hizo el experimento en primaria de... Bueno, ahorita lo han hecho a manera de juego. ¿Qué pasa si a un refresco de Coca-Cola de 2 litros le pongo una cápsula de menta? ¿Cómo? Explota la... como si la Explota, quitaran. sí, como si la quitaran, pero te dispara con ganas y si tú te asomas, no dudo que salga disparada la pastilla de menta y te saque un ojo, te rompa algo. Son experimentos que hacen. El bicarbonato, cuando nos encargaron en primaria hacer un volcán, lo pusimos al medio de la plastilina en forma de volcán y hacía burbujas, hacía como si vomitara. Bueno, experimentar es indagar, es despertar la curiosidad. Cuando yo estaba en secundaria, que me enseñaron electricidad, el profesor pedía que no fuéramos tan curiosos, que le hiciéramos caso. Dice, no voy a ver a aquel tonto que vaya a experimentar que la pila se va a recargar si le ponen el enchufe positivo y negativo desde la mesa de trabajo y los oye, ¡ay! Y dice, ya ven, ya salió un tonto. Les estoy explicando que no usen la corriente eléctrica como si fuera un juego. A ver qué pasó. No, es que tiene una batería. ¿Y qué pasó con la batería? Estaba descargada. ¿Y qué pensaste? Y todos riéndonos, diciendo, no, es que está bien tonto. Él pensó que si le metía corriente de la casa, de la escuela, se iba a cargar la batería. Él descubrió que hay aparatos de carga lenta, que es lo que utilizan en las partes eléctricas de los carros, que llevas una batería descargada y te dicen, ¿alguien ha llevado a cargar una batería de su carro que se descargó? Es un experimento también, pero ya comprobado. ¿A ninguno de ustedes se le ha descargado una batería de su carro o del carro de su papá? Se la llevas y le dices, oye, creo que mi batería anda mal. Te le destapan las celdas, hay positiva y negativa, tiene un aroma químico muy raro, y te dicen, te la voy a dejar aquí, ¿te urge? Le digo, no,
Bueno, te la meto en carga lenta. Te cobran lo mismo carga lenta y carga rápida. Y uno dice, bueno, ¿qué es carga rápida? Pues alteramos el circuito de positivo y negativo, los químicos, los hacemos servir más rápido para que cargue, pero se te va a descomponer la batería muy pronto. Y si le metes carga lenta, pues vamos a hacer que hiervan los químicos, pero muy lentamente para no alterarlos. Entonces, eso es experimentar, hacer pruebas. En una perspectiva más formal, un experimento se define como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar las razones de los cambios que puedan observarse en la respuesta de salida. Entonces, vamos a estar jugando con entrada para ver qué es lo que sale, la entrada de un experimento, le pongo más sal, le pongo más azúcar, qué pasa si le pongo agua mineral, qué pasa si le quito, le pongo, estar experimentando. En las bebidas que ustedes se toman, en algunas actividades de pintar el patio de tu casa, la pintura le dices a la persona que te contrató o a tu papá, oye, la pintura viene muy espesa, pues échale agua, ¿qué tanto le ha hecho? Pues ahí calcúlale, eso es una experimentación. Si le echas mucha agua, pues obviamente vas a agarrar la brocha y vas a untar agua media pintada. Si le echas poca agua, pues no te va a rendir la pintura y te vas a cansar mucho al estarle tallando. En la ingeniería, ustedes son de industrial, ¿verdad? O de... Sí, ok. Sí, porque si son de IG tengo que hablar de otro tipo de experimentos. En la ingeniería, la experimentación desempeña un papel importante en el diseño de nuevos productos, el desarrollo de procesos de manufactura y el mejoramiento de procesos. Por ahí en una clase que estaba con ustedes o en otro grupo de ingeniería, les decía, ¿qué diferencia hay? Y se los pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay de los carros viejos hace 15 años a los carros nuevos de ahorita, el que compraste hace un año, hace un mes? ¿Qué diferencia hay? ¿Nadie sabe? ¿No conoce los carros viejos? Duran menos, ¿no? Y ahora no son de fierro, son de plásticos aliados, ¿no? Exactamente. Las defensas, yo tenía una vagoneta Farmón y veía a alguien tirado y lo empujaba y mira, no me pasaba nada. Y al pobre carrito, pues le digo, ponle la llanta porque te voy a asumir toda la defensa de plástico. Entonces, esa es una gran diferencia. Hace 15 años, o quizá más, no tenían sensores. Yo afinaba mi camioneta, mi vagoneta y nunca me decía, ¿tienes mal esto? Ve a AutoZona que te chequen con el aparato para ver el sensor, a ver qué falla traes. Y ahorita que traigo un carro, pues no muy reciente, pero le duele algo, le digo, métele a ver qué sensor te está fallando. Es la diferencia. Entonces, y alguien decía, bueno, ¿te acuerdas que hace 15 o 20 años los carros no tenían, y ahorita ya es una exigencia de calidad, no tenían ¿cómo se llaman? Las almohadas inflables, esas que cuando chocas se activa un sensor. Sí, las bolsas de aire. Entonces, dice uno, bueno, al estar experimentando descubrieron que era muy caro fabricar un carro con mucha lámina, con mucho fierro, con mucho defensa, y en vez de eso le metieron más investigación, de tal manera que el carro viejo te protegía de un golpe, pero estaba muy pesado y gastaba mucha gasolina, y salía solamente sacudido. Ahora con los carros nuevos te protegen de un golpe, pero desde adentro, con las bolsas de aire. Te pegan, se sume todo el carro, te quiebran todo el plástico, la máquina la hacen a un lado, la parten en dos y la bolsa de aire te salva la vida. Entonces ese tipo de diseño de experimentos ayudó a mejorar al fabricante. Claro que al consumidor no, sigues comprando carros caros, pero al final de cuentas tú compras un carro nuevo y no sé, en 2 años, 3 años nunca te va a fallar hasta que ya empieza a tener su desgaste. En cambio, ahorita compras un carro viejo de reliquia y pues les tienes que meter dinero, métele a buscar la pieza original que no te lo venden en ninguna distribuidora, sino en las partes yonqueadas. Entonces hay de gusto. La gente de los carros viejos va a andar presumiendo sus reliquias, pero que valen oro. De hecho, no dudo que un carro muy viejo
valga mucho más que un carro nuevo, de esos de colección. Bueno, entonces, los procesos de manufactura y mejoramiento de procesos es un ejemplo claro, clásico del desarrollo, algo que ustedes compren de manufactura que les ayude, una herramienta de trabajo, algo que digan, oye, estos son más modernos que el de hace 50 años o 20 años o 10 años. ¿Qué tipo de producto compran nuevo que esté muy moderno? El celular. ¿Alguien les tocó ver en los museos el celular que usaba tu papá cuando era joven? Un ladrillo así grandote. El Motorola ese que parecía ladrillo. A lo mejor algunos de ustedes lo usaron. Y ahorita pues hay celulares que te dan de todo y no pesan casi nada. Claro, mucho más caros. El objetivo en muchos casos es desarrollar un proceso robusto, es decir, un proceso que sea afectado en forma mínima por fuentes de variabilidad externa. Entonces te pide que hagas cosas mejores, ¿sí?, que antes. En general, los experimentos se usan para estudiar el desempeño de procesos y de sistemas. Por ejemplo, ahorita el sistema electoral que vamos a tener, ustedes todavía ni nacían. ¿Sí saben cómo son las urnas? ¿Alguien de ustedes ya ha usado su derecho de voto? ¿Ya ha votado? ¿Hace 2 años? ¿Hace 5 años? ¿3, 4 años? Bueno, ya han votado y se dan cuenta que las urnas son transparentes. Y eso es un gran avance de la democracia, porque me acuerdo cuando la primera vez que voté, eran de cartón selladas, nomás una ranura. Y yo sabía que en Estados Unidos, en Europa, había unas transparentes y toda la gente estaba feliz por las urnas transparentes porque veías qué le echaba al que estaba votando. Y aquí en México había mucha desconfianza hasta que alguien entró y dijo, oye, pues vamos a jugar la democracia, que pues urnas transparentes, que el voto que una persona hace, que meta un solo papel doblado. Y uno dice, oye, qué simple y qué sencillo es eso. Es un proceso, sí, pero tenemos una mentalidad mexicana que decías, oye, antes la CTM, el PRI, una disculpa si algunos papás trabajan en esos sindicatos, eran bien chanchulleros y era lo más corrupto. Y no sé si ahorita, que me invitaban a mí, vamos a echarle tacos a las urnas. Y le decía, ¿qué es eso? Sí, tú entra, es más, no entres a agarrar las hojas de votación, nosotros ya las traemos en la camioneta. Y te pagan por eso. Y decía, qué bárbaro, pero eso es ser corruptos, ser deshonestos. A final de cuentas vas a saber que va a ganar el PRI. Y sí, mi amigo me decía, ya ganó el PRI, me dieron 200 pesos, me pagaron la carne asada y bueno, ¿y eso te hace feliz? ¿Sigues igual de fregado? Pues sí, pero un fin de semana me lo pasé muy bien. Y gracias a la acción de él, pues ganaban siempre los del PRI. Ahora no, díganme dónde está el PRI. ¿Existirá todavía? Si usamos la democracia y usamos un sistema nuevo para nosotros que ya existía hace muchos años, de poner unas transparentes, pues ya le estamos ayudando a que el corrupto busque otra manera. Y la otra manera ahorita es alterar las votaciones por medio de un sistema de cómputo, que ya hay hackers, ya hay gente que hace eso. A final de cuentas nos damos las habilidades de los latinos, los mexicanos. Entonces, estos experimentos estudian desempeños de procesos y de sistemas, precisamente, como lo puse acá, para hacerlos, desarrollarlos más robustos o mejorarlos. El proceso puede visualizarse en general como recursos que transforman cierta entrada en una salida que tiene una o más respuestas observables. Y esas respuestas observables, aquí yo me atrevería a poner entre paréntesis, que traten de ser mejores. Algunas variables del proceso son las X1 hasta la XP, que son controlables, mientras que las otras variables Z1, ZP no son controlables. Vamos a ver un video. Bueno, déjenme leerles esta teoría. Y este video lo voy a cambiar a la siguiente diapositiva. Es más, de una vez lo cambio. Ah, ya sé, no lo cambié porque aquí tenía... Ahí está. Entonces, lo cortamos.
y lo pegamos de espalda. Así. Lo salvamos y ya estamos. Entonces seguimos con esta teoría. A la variable independiente X se le conoce como factor. Mucho ojo, en el video nos van a identificar los factores. La variable X. En este tema haremos experimentos de un solo factor. La unidad 3 habla de diseño de experimentos de un factor. La unidad 4 que sigue, después de ver esta, habla de diseño de experimentos de dos factores y diseño de bloques. Bueno, en este tema haremos experimentos de un solo factor, donde separaremos completamente al azar los elementos del factor en J tratamientos o métodos o formas de procesamiento. La variable respuesta es el resultado de los tratamientos, ¿sí? La variable respuesta es la salida. Nuestro objetivo es probar la igualdad de las K medias poblacionales observadas de cada una de los J tratamientos. Si quieren, para identificar aquí, estamos hablando de una variable J, ponemos de rojo, que son J tratamientos. Para identificar los posibles factores. Para realizar lo anterior, haremos un análisis de varianza mediante el uso de la tabla ANOVA. Vamos a familiarizarnos con el manejo de la tabla ANOVA, que es análisis de varianza. ANOVA. Donde para cada una de las K poblaciones, habíamos dicho medias poblacionales, aquí son K poblaciones en azul, o tratamientos, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño N, subíndice de J. N de J son J tratamientos para los datos muestrales. Les voy a dar la fórmula más adelante, pero primero quiero que vean. Vamos a este primer video. Lo copiamos, lo pegamos en la línea de ejecución de mi Chrome. ¿Y dónde estoy? Aquí estoy. ¿Sí están viendo lo que estoy mostrando en YouTube? Sí, profe. Ok. Si se fijan, esta tiene de 2 a 13 minutos. Vamos a empezarla a estos 13 minutos y luego empiezo. Este se llama diseño experimentos. La liga que les dije, cópienla y péguenla, fue esta. Bueno, fue la que les presenté ahí en PowerPoint. Y la otra liga, que es la primera, está trabajando. Sí. La pongo en pausa. Maneja el Excel. Bueno, vamos a poner este primero. Este les quiero mostrar, dura 35 minutos. Había mostrado otra que dura 50. Bueno, pongan atención. Algo relacionado con el diseño de experimentos. El diseño de experimentos es una técnica estadística que permite, mediante la realización de pruebas controladas, establecer si una o varias variables denominadas factores influyen sobre una variable denominada variable respuesta. Las variables denominadas factores son las X que les dije. X1, X2, X3. Y las variables respuestas sería Z1, Z2, Z3. Dependiendo del número de factores a considerar, se tienen diseños de experimentos de un factor o unifactoriales, de 2 factores, de 3, etcétera, hasta K factores. Veamos los siguientes ejemplos. Problema básico para diseño de experimento es el siguiente. El efecto, se desea analizar, pues, el efecto que tiene la temperatura exterior de bulbo seco sobre la carga térmica generada en un determinado ambiente. Esto, obviamente, a efectos de cálculo de equipos de aire acondicionado. Aquí es obvio, de acuerdo con el enunciado, que la variable respuesta es la carga térmica generada y el factor a considerar, el factor que creemos que influye sobre esa carga térmica,
es la temperatura exterior. Segundo ejemplo, las influencias de los conocimientos en matemáticas y física en la comprensión de problemas de ingeniería industrial. Es bien sabido, pues, que la base fundamental para una disciplina como la de ingeniería lo constituyen las matemáticas y la física. En este caso, se tiene un diseño de dos factores, que son el conocimiento de matemática y el conocimiento de física, y de una variable respuesta que es la comprensión de problemas de ingeniería industrial. El próximo problema trata, un problema ya más práctico, acerca de los efectos sobre la resistencia del papel que producen la concentración de fibra de madera, la presión del tanque y el tiempo de cocción de la pulpa. En esta oportunidad, el diseño es de tres factores, que son la concentración de fibra de madera, la presión del tanque y el tiempo de cocción. La variable respuesta es la resistencia del papel. Los niveles de un factor se definen como aquellos valores de la variable factor que el investigador considera. Queda claro cómo identificamos un factor de entrada, X1, X2 o X3, y la variable respuesta de salida. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo con el video? No hay nadie, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno. Nada más hay uno que me está contestando. Bueno, ahora vamos a diferenciar del factor. Cada factor tiene sus propios niveles. El nivel del factor se define como aquellos valores de la variable factor que el investigador considera relevantes en la investigación. El número de niveles asociados a un factor debe ser finito. En la práctica no pasa generalmente de 4. Entonces, un factor es matemáticas y física. ¿Alguien me puede decir qué es el nivel? ¿Se acuerdan? El segundo ejemplo que puso. Para que uno sea ingeniero industrial, debes dominar las matemáticas y física. Si tú llevaste matemáticas de primaria, ¿te pueden dar el título de ingeniero industrial? No lo sé. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que pasar con matemáticas y física para que seas un ingeniero industrial? Llegar a poseer un nivel alto, ¿no? Claro, llevar matemáticas 1, matemáticas 2, ya llevaron ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Llevar ecuaciones, parte de la matemática es la estadística, acreditar todos los cursos de estadística, llevar algunas materias de calidad, todo eso se considera dentro de la matemática. Y en física, pues todas las experimentaciones físicas, todo lo que ustedes ven de talleres, todo lo que tenga que relacionarse con la física, ¿sí? Esos son niveles de ese factor. No solo con decir, ya pasé matemáticas 1 y ya soy ingeniero, no. Tienes que recurrir y aparte de recurrir, dominar esos niveles, ¿sí? Me he topado con algunos que son ingenieros y me decían, ¿por qué reprobé matemáticas, ecuaciones, cálculo diferencial, profe? Le dije, pues contestaste tú solo, no haces tareas, no la entendías. Sí, ¿para qué me sirve si voy a ser ingeniero industrial? Le dije, no, ¿qué pregunta tan tonta me estás haciendo? Es como el doctor, ¿para qué agarro el bisturí si le tengo miedo a la sangre? Pues ¿para qué estudiaste de doctor? Vete a hacer otra cosa, a ser contadora, a vender chicles, palomitas. Si vas a ser ingeniero industrial, no me andes preguntando eso. Ponte a estudiar cálculo. Y dice, mire, profe, yo conozco a un amigo que es ingeniero industrial, está en una empresa y nunca ha hecho derivadas e integrales. Le dije, pues, ¿de dónde estudiarías ingeniero industrial? ¿Qué tipo de trabajos tiene? Ah, no, pues él anda, como es el hijo del dueño, y él anda viajando y viendo que las oficinas están pintadas y todo. Le dije, bueno, tú estudiaste, vas a estudiar ingeniería industrial, asegúrate, ¿tu papá ya tiene empresas? No. Pues él tuvo suerte, él nació en una jaula de oro y jamás en su vida va a usar conocimientos que aprendió en la carrera. Es más, pasó la carrera, pues le dieron el título, bueno, quién sabe cómo se lo dieron. ¿En dónde estudió? ¿En la escuela Patito? Nada, en la escuela Patito hasta haces 3, 4 títulos y no sabes nada. Entonces, es bien importante el nivel de conocimiento que se tiene, ese es el nivel de factor, para
adquirir un título que te den permiso de ejercerlo. Si era relevante en la investigación. El número de niveles asociados a un factor debe ser finito y en la práctica, por lo general, no pasan de 4. En el ejemplo del efecto de la temperatura exterior de bulbo seco sobre la carga térmica, podríamos haber considerado 3 niveles para el factor temperatura. Temperatura baja, temperatura media y temperatura alta. Obviamente que habrá que definir qué se entiende por dichos niveles de temperatura. En el ejemplo de los efectos de los conocimientos de matemáticas y física, podríamos establecer 2 niveles para cada factor, que podría ser conocimiento alto y conocimiento bajo. De nuevo, aquí queda la subjetividad de parte del investigador de cómo va a considerar dichos conocimientos altos y bajos. En el ejemplo sobre la resistencia del papel podemos considerar 3 niveles para el factor concentración, 2 niveles para el factor de presión, 3 niveles para el factor de cocción. Esto para aclarar que el número de niveles de los factores no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Sí les queda claro? O sea, no es suficiente con que identifiquen el factor en un experimento, la variable X, sino que definan qué nivel, ya que identificaste el factor, sobre qué nivel vas a trabajar. En el caso de la madera, en el caso de matemáticas, ¿qué nivel vas a evaluar a un egresado de ingeniería industrial? ¿Un nivel alto en matemáticas o un nivel bajo que domine cierto nivel de matemáticas o de física? En el caso de la resistencia de papel, la presión del tanque baja o alta, el nivel de cocimiento o cocción, ¿cuánto tiempo lo va a dejar hirviendo? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? Sí. Este problema de trifactorial, pues tenemos 3 niveles para la concentración, madera, bajo, medio y alto, 2 para el tanque y 3 para el tiempo de cocción. Vamos a concentrarnos en el diseño de experimento unifactorial. Es decir, hay una sola variable de respuesta y hay un solo factor que supondremos que está a K niveles. Y que en cada nivel de dicho factor se han obtenido N sub I observaciones o también llamadas réplicas. Y así es como generamos este cuadro. Tenemos K niveles. En el nivel 1 hemos tomado N sub 1 observaciones, en el 2, N sub 2, etc. Y aquí las N sub 1 observaciones del nivel 1 lo hemos representado con esta notación. Sí, que es una notación suscrita con 2 índices. El primer índice representa el nivel y el segundo índice representa el valor que toma la variable en la muestra correspondiente al tamaño elegido. Nótese que aquí está formando una matriz. El nivel 1, ¿sí? El factor, y observamos en esos experimentos los distintos valores. Si fijan, aquí se mantiene el nivel 1 y los valores del lado derecho de la pareja son los que van variando. Ahora, es conveniente en el diseño de experimento utilizar para cierta suma lo que se llama notación punto. Por ejemplo, la notación punto no es más que son ciertas sumas que facilitan la notación. Y su I punto es sumar para todo el nivel I los valores observados. Por ejemplo, Y sub 1 punto sería la suma de estos valores. Y sub 2 punto la suma de estos valores. Y sub K punto sería
la suma de estos valores. Y así sucesivamente. El y punto punto, pues es la suma, obviamente, de todos los valores involucrados. Además, se tiene una media. Y sub 1 media es la media de esta observación. Y sub 2 media la de esta. Y así sucesivamente. El objetivo de la realización de un diseño de experimentos es establecer si la variable factor incide sobre los niveles de los valores de la variable respuesta. En caso afirmativo, establecer cuál o cuáles son los niveles favorables y desfavorables. Para ello hay que suponer algunas cuestiones estadísticas. En primer lugar, que todas las observaciones son independientes y que son normales con la misma varianza. Esto se conoce como poblaciones homocedásticas. En términos de pruebas de hipótesis, podemos establecer hipótesis nula. El factor no influye sobre la variable respuesta. Hipótesis alterna. El factor influye sobre la variable respuesta. Que en términos de las medias de cada nivel, mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub k versus la alterna, existe al menos un par de medias distintas. El método estadístico utilizado para la obtención del p-valor correspondiente al contraste de hipótesis mostrado anteriormente se conoce como análisis de la varianza, cuyas siglas en inglés es ANOVA. Y la tabla ANOVA está conformada de la siguiente manera, muy similar a la de la regresión, pero con objetivos distintos. La fuente de variación, vamos a encontrar 3 fuentes de variación entre tratamientos. Les voy a dejar pendiente para ver parte del otro video. Les voy a pedir que lo terminen. Esto de la tabla de la ANOVA es un poquito prematuro. Me interesa que vean la mitad de este video, la parte para entender lo que es niveles de factores y el manejo de las fórmulas. Ahora les voy a compartir el otro que tengo en PowerPoint, que era este. Se los voy a acomodar porque si no después Control X y lo pego arriba de esto. Y ahora sí, copio la segunda. Control C y me voy a sustituir a este. Control V. Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 del curso llamado Diseño de Experimentos. Vamos a comenzar entonces en particular con algunas definiciones en primer lugar. Bueno, diseño de experimentos, ¿no es cierto? Hay que entenderlo primero el concepto de qué es lo que es un factor y qué es lo que es un nivel, que es lo que vamos a definir a continuación. Entonces, en primer lugar, un factor es la característica que diferencia a los tratamientos o las poblaciones entre sí, que tienen el experimento, y qué son los niveles de un factor. Son los diferentes tratamientos o poblaciones entre sí. Bueno, obviamente para entender esto necesitamos ver algunos ejemplos, pero en primer lugar vamos a categorizar los factores como se pueden encontrar en la realidad, ¿no? Los factores entre sí pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Cuando hablamos de cualitativos, hablamos de los que los niveles corresponden a posibles categorías de un factor. Por ejemplo, que un factor, ¿no es cierto?, asociado a la compra de un vehículo puede ser el color del mismo, y ese color, ¿no es cierto?, como propio tal, es un factor cualitativo, ¿sí? Vale decir, no se puede medir a través de unidades de medida, ¿sí? Sino que más bien es algo que simplemente a través del color la gente toma su preferencia por el vehículo, ¿no? Y como de alguna forma entonces cuantitativo, ¿qué otro factor cualitativo le agregan para comprar un carro? ¿Nada más el color te convence? De cualidad, cualitativo. ¿Qué otro factor identifican ustedes en un carro para poder comprarlo? ¿Hay alguien ahí?
Yo diría que el motor no, profe. El motor influye mucho, no sé, o la repisa de adentro, no sé, el tapiz. Podría ser el tablero, los asientos de piel, asientos de tela, el color de interior, cualidades, ¿sí? Cómo tiene la forma de la cola del carro, se parece a un Lamborghini, se parece a un Porsche, se parece al Atos, al que tiene corte así. Sí, vemos la cuestión de estética, los cualitativos. Y ahorita, por eso detuve aquí el video. El cuantitativo es donde va a ver lo que dices tú. Si es motor 6, no me convence porque es muy gastón, pero es muy correlón. Si es motor 4, sí me convence porque me ahorra mucho y yo me muevo mucho en la ciudad. Si es motor 8, sí, cuantitativos. Bueno, déjenme continuar. En ese caso, los niveles sí identifican diferentes ajustes del factor. Por ejemplo, un factor cualitativo podría ser el rendimiento que tiene el vehículo, ¿sí? Vale decir cuántos kilómetros por cada litro de combustible entrega ese vehículo. Ese sí es un factor, ¿no es cierto?, que es de tipo cuantitativo porque los niveles identifican diferentes ajustes, ¿no? Por ejemplo, 10 kilómetros por litro, 12 kilómetros por litro, 8 kilómetros por litro, etc. Entonces, ¿qué es lo que es un diseño de experimento? ¿O en qué consiste el tópico que vamos a ver ahora? Consiste en el estudio del efecto que distintas situaciones experimentales tienen sobre ciertas respuestas cuantitativas de unidades experimentales en observación. Y cómo, de alguna forma, entonces, esas unidades experimentales en observación, ¿cierto?, se ven afectadas a partir de el efecto que podría tener el hecho de cambiar diferentes niveles de un factor en esa variable, ¿sí? Obviamente, si no cambia la variable respuesta en promedio, que es lo que se trabaja, uno dice entonces que no se ve afectado mayormente la variable y por lo tanto el factor no es relevante en ese caso. Veamos algún ejemplo. En primer lugar, un experimento para estudiar los efectos de 5 marcas de gasolina en el desempeño de un motor de automóvil. Si ustedes se dan cuenta, dice para estudiar los efectos de 5 marcas de gasolina, ¿sí? Por lo tanto, 5 marca en el fondo la cantidad de niveles que hay del factor y el factor en el fondo son las marcas de gasolina, ¿sí? Esto sería el número de niveles, ¿cierto? Y entonces, como les decía, son 5 marcas de gasolina en el desempeño de un motor y si se dan cuenta, el factor en sí es un factor de tipo entonces cualitativo, ¿sí? No es cuantitativo. Y hay que tener aquí claro qué es lo que es el factor y cuáles son los niveles. Entonces el factor son las marcas de gasolina y los niveles entre sí son las distintas marcas, pero el factor es la marca de gasolina. Por ejemplo, Shell, Helix, etc. Otro ejemplo, un experimento para estudiar los efectos de la presencia de 4 soluciones azucaradas, glucosa, sucarosa, fructosa y una mezcla de las 3 en el desarrollo bacteriano, ¿ya? Entonces, la variable que se quiere medir, la variable experimental, ¿no es cierto?, la variable bajo observación, va a ser el desarrollo bacteriano, que se va a medir de alguna forma, ¿sí? Pero en este caso, lo que queremos ver es cómo se ve afectado el desarrollo bacteriano producto de la presencia de 4 soluciones azucaradas, ¿ya? 4 soluciones azucaradas. Entonces, las soluciones azucaradas en el fondo vienen siendo el factor, y los distintos niveles son las 4 posibilidades que tienen solución azucarada, que sería glucosa, sucarosa, fructosa o una mezcla de las 3, ¿ya? Nuevamente es un factor de tipo cualitativo, ¿ya? O sea, solamente se nos nombra el tipo de solución azucarada, pero no que se va cambiando, por ejemplo, la cantidad de azúcar que se va echando. En ese caso se podría hablar de que el factor es cuantitativo, pero en este caso sería cualitativo. Otro ejemplo, un experimento para investigar si la concentración de madera dura en la pulpa, en porcentaje, tiene un efecto sobre la resistencia a la tensión de las bolsas hechas de pulpa. Bueno, en este caso, lo que se quiere medir, ¿no es cierto?, es si es que se cambia o no cambia la resistencia a la tensión de bolsas hechas de pulpa, y la resistencia a la tensión, bueno, se mide a través de alguna medida de resistencia, ¿no es cierto? Esas son las observaciones,
pero el factor que va a variar acá para medir la resistencia, cómo se ve impactada ante ello, es la concentración de madera dura. Y la concentración está medida como un porcentaje, la concentración en pulpa. Está medida como un porcentaje. Por lo tanto, en este caso, sí uno hace diferentes ajustes, ¿no es cierto?, del factor, por lo tanto, de que el factor es de tipo cuantitativo, ¿no? O sea, vamos a cambiar el porcentaje de 5% a 10%, 20%, etc. ¿no? Otro ejemplo, un experimento para decidir si la densidad de color de especímenes de tela depende de la cantidad de colorante utilizado. En este caso, lo que nosotros queremos medir, ¿no es cierto?, es si la densidad de color depende de la cantidad de colorante utilizado. Por lo tanto, la variable a estudiar es la densidad del color, y el factor, ¿no es cierto?, que queremos medir si afecta o no la densidad del color es la cantidad de colorante utilizado. Bueno, como es cantidad de colorante, significa entonces que se van a utilizar diferentes ajustes del factor cantidad de colorante, por lo tanto, el factor cantidad de colorante es un factor de tipo cuantitativo. Bien, visto un poco las definiciones y algunos ejemplos de cómo podemos utilizar diseño de experimentos, vamos a hacer aquí algún resumen. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, un experimento involucra una conjetura, vale decir una hipótesis original que motiva el experimento. ¿Cuál puede ser la hipótesis original? Que, por ejemplo, la marca, ¿no es cierto?, de combustible utilizado impacta en el rendimiento del vehículo. Esa es una conjetura. El segundo punto consiste en llevar a cabo el experimento, ¿no es cierto? En ese caso, efectivamente, nosotros echaríamos diferentes marcas de gasolina al vehículo y probaríamos cuánto es el rendimiento promedio que entrega ese vehículo. Una vez que hacemos el experimento, tomamos los datos que, ¿no es cierto?, que medimos y hacemos el análisis estadístico respectivo. Y en cuarto lugar, llegamos a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión vale decir en general, si es que en el fondo, bueno, en el ejemplo que estamos analizando, si el rendimiento del vehículo depende o no de la marca, por ejemplo, el tipo de combustible. Esa es la conclusión que hay que llegar, si sí depende o si no depende. Y es posible de que no dependa, y a lo mejor nos interesa medir otro factor que podría así hacer depender el rendimiento del vehículo, y eso, como se dice acá, induce a una nueva conjetura, ¿vale? Es decir, una nueva hipótesis que lleva a otro experimento y hacer nuevos análisis y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar con los diseños de experimentos de un factor. Entonces, como el nombre lo indica, solamente nos vamos a interesar en un solo factor que podría afectar a la variable de respuesta. Recién hablábamos de que queríamos medir cómo, ¿no es cierto?, las marcas de gasolinas impactaban el rendimiento de un vehículo, ¿no? Bueno, si solo nos interesa medir la marca de la gasolina en el rendimiento de un vehículo, bueno, ahí efectivamente es un solo factor, ¿no?, que sería la marca de gasolina, pero además si de la marca de gasolina nos interesa medir, por ejemplo, la marca del vehículo, entonces podríamos medir marca de gasolina, marca del vehículo, o sea, diferentes tipos de marca de gasolina y diferentes tipos de marcas de vehículos con similares características, por ejemplo, y en ese caso ya hay dos factores, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos que queremos analizar, que quieren impactar sobre una variable de respuesta, es la cantidad de factores que vamos a medir. Vamos a partir entonces con los experimentos más sencillos que se basan en un solo factor. Y el objetivo en este tipo de experimentos es probar si es que la media, ¿no es cierto?, de cada nivel del factor, o lo que también se conoce como tratamiento, es igual para todos, lo que es equivalente a decir que el efecto de cada nivel del factor es nulo sobre la verdadera media poblacional. Matemáticamente esto lo expresaríamos así, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis nula es todas las medias para el tratamiento 1, el tratamiento 2, hasta el tratamiento NA son iguales, lo que es equivalente a decir tau 1 igual a tau 2 igual hasta tau NA igual a 0, lo cual donde tau representa el efecto que tiene el tratamiento respectivo sobre la variable de respuesta, es igual a 0. Y la hipótesis alternativa, ¿no es cierto? Si la hipótesis nula es que no hay ningún efecto, la hipótesis alternativa es que al menos hay algún efecto.
y por lo tanto alguna de las medias es diferente a las demás, o bien alguno de los efectos es distinto de cero. ¿Ya? Esa es un poco la hipótesis alternativa, la lógica del planteamiento. Ahora, nuestro análisis se va a basar en un concepto que, bueno, ya hemos visto antes en el capítulo anterior de análisis y regresión, ¿cierto? Y en ese capítulo vimos levemente un concepto que era el análisis de varianza, ¿ya? Y uno puede observar acá de que la hipótesis nula se basa en función de comparar medias. Entonces, una pregunta lógica que uno se podría hacer es ¿por qué este tipo de procedimiento estadístico, o análisis estadístico que vamos a utilizar, que se llama análisis de varianza, ¿por qué se llama análisis de varianza y no, por ejemplo, análisis de medias? Si lo que realmente hacemos es inferencia de las medias, ¿no? O sea, en el fondo lo que queremos ver es si todas las medias son iguales o difieren entre sí, ¿no? Y la respuesta la vamos a aplicar un poco acá. Entonces, la idea general de ANOVA, o análisis de varianza, la vamos a ilustrar con este gráfico que está acá. Pensemos por un momento que la variable, ¿cierto?, que queremos medir es el sueldo de los recién egresados de diferentes carreras, ¿cierto? O, si quieren verlo, podrían ser recién egresados de la misma carrera, por ejemplo, ingeniería civil industrial, pero de diferentes universidades. Entonces queremos ver si el factor de alguna forma universidades, desde donde salen, impacta al primer sueldo que obtienen estos recién egresados, ¿no?, o recién titulados. Entonces uno podría observar en este gráfico de cajón con bigote, ¿no es cierto?, comparativos, de que, bueno, efectivamente todos los cajones no son simétricos, no están a la misma altura, ¿no es cierto? Hay algunos, por ejemplo, acá, en este último cajón que está acá, la media y la mediana coinciden, un poquito mayor a 40. En el segundo, la media y la mediana también más o menos coinciden, están alrededor de 40. En el tercer nivel, también más o menos coinciden, ¿cierto? Pero están bajo la media, perdón, el 40, quise decir. En el caso 4, y aquí la media y la mediana no coinciden, ¿cierto? Pero están igual alrededor de 40. O sea, lo que uno puede observar es que más o menos en promedio todos los valores están cercanos a 40, ¿sí? Obviamente hay unos para cada una de las diferentes universidades, ¿no es cierto? Hay algunas personas que ganan mucho menos de 40, que sería ese punto, ¿cierto?, que nos lleva a un nivel cercano a 30. Acá, por ejemplo, quizá hay algún elemento que nos lleva a un valor cercano a 15, como también hay valores altos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay un valor que efectivamente nos lleva como casi hasta 80. ¿Ya? Bueno, lo que uno puede notar en este gráfico es que no es fácil llegar a la conclusión de si efectivamente todos los sueldos promedios son iguales o efectivamente el factor universidad incide en el sueldo de ese recién egresado. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe básicamente a que uno observa mucha dispersión, ¿sí? O sea, uno en el fondo lo que ve es que hay demasiada dispersión entre los valores que se encuentran para cada una de las universidades, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, para esta universidad, la Universidad 3, hay valores que fluctúan entre más o menos 10, por así decirlo, ¿cierto? Y como máximo 65. Son valores bastante fluctuantes. Y a esto, entonces, vamos a llamar muestras con gran variación dentro. Cuando hablamos de variación dentro, nos referimos de que hay mucha dispersión entre los valores que pertenecen a un mismo tratamiento. En este caso, todos estos valores pertenecen a alumnos que son egresados de la misma carrera y de la misma universidad, ¿ya? Y acá hay mucha variación. Ese es un concepto de variación dentro, ¿ya? Y acá tenemos un caso en que tenemos pequeña variación dentro. ¿Por qué pequeña variación? Porque para cada uno, ¿no es cierto?, de los distintos tratamientos, se ve que los valores son muy similares entre sí, hay muy poca dispersión. Por ejemplo, acá efectivamente son un poco mayores que 40. Acá cercanos a 40, bueno, aquí en todos los casos son bastante cercanos a 40, pero los valores no fluctúan mucho entre sí, o sea, se encuentran en un rango, uno que diría quizás de más o menos 5, con respecto a la media, algo así, ¿no? Son valores realmente pequeños. Y lo que uno puede decir es que la relación, o la diferencia entre el gráfico anterior, ¿no es cierto?, y este que está acá, es
Podemos, por ejemplo, acá inferir con respecto a las posibles diferencias de la media de los tratamientos. O sea, si comparamos la muestra anterior con esta, bueno, aquí uno podría decir que efectivamente hay medias que son bastante diferentes, se ve de forma más clara, ¿no? Por ejemplo, esta media es mucho mayor que esta, y todos los datos cumplen que en promedio son mayores que esto. Estos también son más o menos en promedio menores que este, y estos son mayores que el otro. Entonces, uno lo que puede decir en el fondo es que para llegar a inferir si existen diferencias significativas entre una universidad y otra, ¿no es cierto? Por eso hablamos del concepto entre, es necesario que la variación dentro, como acá se comenta, sea pequeña. Si la variación dentro es pequeña, entonces va a ser más fácil detectar diferencias entre los tratamientos. Pero si la variación dentro es grande, como en la lámina anterior, ¿no es cierto?, va a ser más difícil llegar a la conclusión de que las medias son efectivamente diferentes, producto de que hay mucho ruido o mucha dispersión dentro de cada uno de los tratamientos. Entonces, es muy importante que desde ya vayamos a tener el concepto de variación dentro y variación entre. Y la idea, entonces, es que para llegar a una conclusión de que efectivamente las medias son distintas, la variación que hay entre, en este caso, una universidad y otra, o en general, digamos, la variación de la que hay, ¿no es cierto?, entre un tratamiento y otro, ¿no es cierto?, sea mayor que la variación que hay dentro de cada uno de ellos. Esa es un poco la idea. Bueno, a partir de esa intuición, y por eso que el concepto es ANOVA, ¿no? Análisis de varianza, porque en el fondo para determinar si efectivamente las medias difieren entre sí, nos basamos a partir de su dispersión, ¿no? De su varianza, y por eso que entonces en el fondo el concepto es análisis de varianza, ¿no? Esa es la conclusión. Bueno, el modelo estadístico lineal, que es el que vamos a empezar a analizar para relaciones entre sí. Les voy a pedir que ustedes analicen este diseño de experimentos de un factor apoyándose con el modelo estadístico lineal, que aquí nos lleva paso a paso para llegar a generar la matriz del análisis de varianza. Aquí habla de la prueba de hipótesis que ya debieron de haber visto en estadística inferencial 1. Denle una repasada a sus apuntes. ¿Cuándo es esta hipótesis nula? ¿Cuándo es alternativa? Está muy interesante este segundo video, que lo dejé para el último porque este sí lleva 51 minutos. Entonces, les voy a pedir que se vayan adelantando. Aquí están las fórmulas SST, SSTDR, SSE, que las van identificando y se va formando con esos la tabla. Por ahí les voy a pasar otros videos de cómo ir armando la tabla de la ANOVA. Y aquí ya.